Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy conoceremos la historia y constitución del Palacio Presidencial por antonomasia. Comenzamos la historia de la Casa Blanca en octubre de 1792, cuando George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, colocó la primera piedra del edificio que se convertiría en la residencia presidencial de este país. Empezamos a ver la distribución de la casa. En el sótano se ubicaron las habitaciones del personal de servicio, cocinas, lavandería y demás espacios de servicio. Luego seguimos con el primer piso y después con el segundo, que entre sus espacios el más importante es la sala oval amarilla, que se utilizó como despacho presidencial, aunque este no es el famoso despacho oval de la actualidad. El estilo utilizado fue el neoclásico, decorando las ventanas del primer piso con molduras e intercalando frontones triangulares y circulares, sostenidos por largas ménsulas. La fachada sur tiene columnas con capiteles jónicos modernos. Más adelante los veremos mejor, porque estos están adosados a la pared. Las fachadas laterales tienen el mismo tipo de ventanas que las demás, con frontones triangulares y circulares, aunque la ventana del medio tiene un tratamiento diferente, dándole mayor jerarquía a la zona de acceso. Además, entre las ventanas aparecen las mismas columnas que vimos en la fachada sur. La fachada norte no tiene columnas entre todas las ventanas y solo las tiene en el acceso, aunque estas no están pegadas a la pared. Aquí podemos ver mejor los capiteles jónicos modernos y se diferencian de los tradicionales en que estos últimos tienen las volutas paralelas y los modernos las tienen giradas hacia las esquinas. En este caso, estas columnas están aquí para sostener el frontón del acceso principal. Y el extremo superior de la casa está terminado con una cornisa bordeada por una balaustrada. Hay razones de sobra para creer que el arquitecto, al diseñar la Casa Blanca, se inspiró en la Leinster House, actual sede del Parlamento irlandés. Entre las similitudes están el número de ventanas, el uso alternado de frontones triangulares y redondos, pero solo en la primera planta, y el uso de molduras cuadradas en la segunda. Por no mencionar que James Hovan, el arquitecto diseñador de la Casa Blanca, era irlandés. Una vez terminada la casa, en 1800, George Washington no vivió ahí, pues había muerto unos años atrás. En su lugar, John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, fue el primero en habitar esta casa. La casa fue construida con arenisca, pero como la piedra presenta porosidad, fue protegida con una mezcla a base de cal, lo que terminó dándole su famoso color. Entre 1801 y 1809, durante el mandato del tercer presidente, Thomas Jefferson, se agregaron unas columnatas a ambos lados de la casa, para ocultar las labores domésticas y los establos. Entonces tenemos que estas son las columnatas este y oeste, y el edificio central será conocido en el futuro como residencia ejecutiva. En 1814, en medio de una guerra que venía desde 1812, los británicos incendiaron la ciudad de Washington. En este incendio se quemó gran parte de la Casa Blanca, quedando solo los muros exteriores. Se pensó en demolerla, pero finalmente en 1815 se reconstruyó, con la asesoría del arquitecto que la construyó la primera vez. Mientras, el cuarto presidente, James Madison, gobernó desde la Casa del Octágono por 6 meses, y después desde uno de los 7 edificios, que eran 7 casas adosadas, de las que por cierto quedan 2. Una vez terminada la reconstrucción, en 1817, el presidente regresó a la casa presidencial. En 1824, durante el gobierno del quinto presidente James Monroe, se agregó el pórtico sur, con forma semicircular, soportando su cubierta con columnas jónicas. Se cree que esta fachada fue influenciada por la fachada posterior del castillo de Rastignac, ubicado en Francia, que había sido construido en 1817. En 1829 se agregó el pórtico norte. Para ello se ubicaron columnas nuevas delante del acceso principal y sobre estas se extendió el frontón. Pero además se elevó el terreno al norte, por lo que desde esta perspectiva pareciera que la casa solo tiene 2 pisos. En 1856 un barco británico llamado HMS Resolute se atora en el hielo del Ártico y los estadounidenses lo encontraron y se lo regresaron a la reina Victoria. ¿Y eso qué tiene que ver con la historia? Bueno, ahora mismo nada, sigamos.
En 1866, durante el mandato de Andrew Johnson, son demolidas las columnatas construidas por Jefferson, y en su lugar poco a poco se fueron construyendo invernaderos, terminando por llenar todo el entorno de la casa. En 1879 el HMS Resolute fue desmontado, y con su madera se mandaron a hacer varios muebles, entre los que resaltan 3, los escritorios Resolute, uno propiedad de la reina Victoria, otro para la viuda de Henry Grinnell, quien participó activamente en la recuperación del barco, y el último y más famoso fue regalado por la reina al presidente de los Estados Unidos, como señal de amistad y en agradecimiento por regresar el barco. A partir de esta fecha, la mayoría de presidentes de los Estados Unidos han utilizado este escritorio. En 1901, el presidente Theodore Roosevelt le da oficialmente el nombre de Casa Blanca al Palacio Presidencial estadounidense. Siempre se creyó que la Casa Blanca era insuficiente para ser la sede del gobierno, por lo que en 1902 se suprimen los invernaderos y se construyeron las salas este y oeste, que se conectan a la residencia ejecutiva a través de unas nuevas columnatas. En el centro del ala oeste, en una oficina rectangular, se ubicó el nuevo espacio del presidente, pero en 1909 se le dio forma oval, haciendo alusión a la oficina original en la residencia ejecutiva. Esta oficina sigue sin ser el famoso despacho oval de la actualidad. En 1913, la primera dama establece el jardín de rosas. Desde esta época, en cada gobierno, los presidentes y las primeras damas ponen su sello personal al jardín, incluyendo exóticas especies de rosas con significados conmemorativos. En 1927 se reemplazaron las vigas de madera de la última planta por unas de acero. Y en 1934, durante la presidencia de Franklin Roosevelt, se hicieron modificaciones en el ala oeste, siendo la más significativa el desplazamiento del despacho oval, desde el centro del ala oeste hasta el sureste del edificio. Esta es la actual ubicación de la que podría considerarse la sala más emblemática de toda la Casa Blanca. Además de esto, se anexó la sala del gabinete, donde se reúnen los jefes del Poder Ejecutivo, y se construyó una segunda planta para albergar las oficinas de los asesores del presidente. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyó un búnker debajo del ala este. Este lugar se conocería como el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, utilizado por el presidente para aislarse en momentos de extremo peligro. Por ejemplo, durante los atentados del 11 de septiembre, aunque el presidente no se encontraba en la Casa Blanca, el vicepresidente, la primera dama y otros funcionarios fueron evacuados hacia el búnker. En 1942, para ocultar el búnker se modificó el ala este, hasta obtener su morfología actual. En 1948, el presidente Harry Truman hace construir un balcón en el pórtico de la fachada sur. Pero en 1949 se descubre que la estructura en general tenía problemas, por lo que todo el interior es demolido, y la nueva estructura no tendría vigas de madera, sino de acero y hormigón. Veamos entonces cómo quedó conformada la Casa Blanca. Esta drástica intervención dio la oportunidad para hacer 2 sótanos más, y en ellos poner todo lo relacionado con servicio y cuartos de máquinas. Con el primer sótano desocupado, ahora tratado como planta baja, este espacio puede tener nuevos usos. El lugar está atravesado lado a lado por un corredor. Encontramos al norte un espacio que primero fue almacenamiento, pero después de esta reconstrucción se destinó para biblioteca. Al oeste hay una sala que fue dormitorio de servicio. Hacia 1919 se habilitó como un salón de billar. Aunque en 1939 el presidente Franklin Roosevelt retiró la mesa de billar y utilizó el lugar para hacer seguimiento a la Segunda Guerra Mundial, por lo cual el sitio estaba lleno de mapas y se le llamó la Sala de los Mapas. Y aunque en la actualidad ya no está lleno de mapas, sigue conservando el nombre. En el lado este hay una sala que primero fue oficina del ama de llaves, pero después se convirtió en un espacio para el trabajo en general, luego dormitorios, y desde 1917 es la Sala de China, donde se guarda la colección de porcelana de la Casa Blanca. Al este de la Sala de China aparece otro cuarto, que fue utilizado como dormitorio de servicio. En 1902 fue el Salón Social, y luego de esta restauración se utilizó brevemente como salón de billar, hasta 1957 cuando se convirtió en la Sala de Vermeil, un lugar para exhibir numerosas piezas de plata vermell. La sala oval del sótano fue el Salón de los Sirvientes,
una sala de estar para quienes servían en la casa, pero se convirtió en la sala de recepciones diplomáticas. Para subir el siguiente piso es a través de esta escalera. Veamos qué ocurre en el primer piso, también llamado piso de estado. La escalera nos lleva hasta el hall de entrada, un vestíbulo que comunica directo con el acceso norte, y al sur el hall cruzado. A este se conectan los principales espacios del primer piso. Al este está el Salón del Este. Cuando el primer presidente se mudó a la Casa Blanca, este lugar estaba inconcluso, por lo que lo utilizaban para secar la ropa. Luego se dividió con lonas para generar habitaciones, e incluso fue sitio de almacenamiento. Y finalmente se le dio el uso actual, designándolo para audiencias y eventos sociales. Vamos ahora con los 3 salones estatales, que por cierto tienen nombres de colores. El Salón Verde, el Salón Azul, que es una de las salas ovales originales. Inicialmente fue un vestíbulo del acceso sur. Y por último, el Salón Rojo. Estas salas tienen un uso flexible. Por lo menos, el Salón Verde fue utilizado como comedor, el Salón Rojo como sala de música, e incluso se celebró una boda en el Salón Azul. En el extremo oeste se ubicó el comedor estatal, para cenas importantes, y al norte de este el comedor familiar. Para subir al siguiente piso está la gran escalera, que inicialmente se comunicaba con el hall cruzado, pero se replanteó hacia el hall de entrada. Ahora vamos al segundo piso. En el segundo piso está el salón central, que sirve como sala de espera, y a sus lados el salón del este y el salón del oeste. Entre las habitaciones del segundo piso podemos encontrar el dormitorio y la sala de Lincoln, utilizado como sala de huéspedes, para invitados muy cercanos a la familia presidencial. Otro lugar para huéspedes es el dormitorio y la sala de las reinas, que lleva este nombre por haber sido utilizado por varias reinas y consortes reales que visitaron la Casa Blanca. Junto al dormitorio de Lincoln está la sala de los tratados, inicialmente pensada como dormitorio. Esta sala recibió este nombre desde 1963, cuando el presidente Kennedy firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Desde entonces, muchos tratados importantes han sido firmados aquí. Al lado está la Sala Oval Amarilla, que sirvió como despacho presidencial, aunque después quedó como salón de recepciones formales. Al oeste de la Sala Oval Amarilla hay una sala privada y el dormitorio presidencial. En ocasiones, el presidente y la primera dama no comparten alcoba, debido a los exigentes horarios del presidente. Al norte está el comedor presidencial y por último la cocina presidencial. Ah no, esta es solo la cocina. Además de esto, varias salas en la zona norte. Luego de la intervención de 1902, el ático se habilitó como un tercer piso, que por no hacer parte de las estancias históricas de la casa, su uso ha variado según el mandatario. Por ejemplo, Melania Trump y su hijo dormían aquí. Bill Clinton insonorizó una de las alcobas para poder tocar el saxofón. También la madre de Michelle Obama vivió en este lugar. Sobre el pórtico sur se habilitó una terraza acristalada como lugar de esparcimiento. En 1961, la primera dama, Jacqueline Kennedy, buscando resaltar el carácter cultural de la casa, fundó la Asociación Histórica de la Casa Blanca, una entidad encargada de regular las restauraciones, mantenimiento, decoración y toda la museografía de la Casa Blanca. Por lo que desde este momento la casa misma empieza a ser tratada como pieza de museo y las modificaciones futuras serían mínimas. Mientras estaba en proceso la recuperación del Jardín de Rosas y el Jardín del Este, es asesinado el presidente Kennedy, por lo que la recuperación de los jardines quedó en manos de la nueva primera dama, que bautizó el Jardín del Este como Jardín Jacqueline Kennedy. En 1977, la primera dama, Rosalynn Carter, estableció su oficina en la zona sur del ala este, ubicada de forma parcialmente simétrica con la oficina oval. Desde entonces, esta oficina está destinada para la primera dama de los Estados Unidos. En 1994, alguien robó una avioneta y la estrelló contra el jardín de la fachada sur, muriendo en el acto. Esto hizo replantear la seguridad de la casa, volviendo los protocolos aún más estrictos después del 11 de septiembre de 2001. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos,
Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.